¿Qué traen los principales medios en sus portadas? Lo de la prisión preventiva oficiosa. Lo de la prisión preventiva oficiosa, por un lado, y por otro lado, el tema de la discusión de la Guardia Nacional desde el punto de vista de el desencuentro que ha generado entre el PRI y PAN y PRD, por otro lado, esta iniciativa que mencionaba Miguel Arzate de la diputada del PRI, Yolanda de la Torre, para ampliar el periodo en que el ejército puede estar en las calles, me parece hasta el 2028, ¿no? Exactamente. Ahorita vamos a ir con eso, pero sí, tienes razón, la otra parte es lo que ayer se adelantó en lo que se refiere a la discusión de la Suprema Corte de Justicia con respecto a la definición o a la sentencia sobre si la prisión preventiva va a mantenerse, esta medida cautelar, como oficiosa o no, o se va a quitar esto. Y hay varias cosas interesantes ahí que comentar. Sin duda, porque, a ver, los ministros y ministras de la Corte tienen una función central, que es defender la Constitución. Y estamos hablando de un artículo que existe, es el 19, y establece la prisión preventiva oficiosa para delitos como homicidio, feminicidio, violación, delincuencia organizada. Entonces, los ministros y ministras deben defender la Constitución, independientemente de que les parezca justo o no justo el artículo. Y por eso ya algunos han manifestado que no van a acompañar el proyecto del ministro ponente en ese sentido. Dicen, más allá de entrar al fondo, debemos de proteger a la Constitución y no podemos legislar. Para eso está el Congreso de la Unión, sí, la Cámara de Origen, exacto, la Cámara Revisora, para eso está el Constituyente. Hay que recordar que estas reformas pasan también por la mayoría de los estados del país. Entonces, estaríamos ante el riesgo de que de pronto dijeran los ministros, estos artículos de la Constitución no nos gustan, los vamos a arrancar, no funcionan, y bueno, pues se colocaría el Poder Judicial por encima del Ejecutivo y el Legislativo. Exactamente, es la defensa de la Constitución y de la división de poderes, ¿no? O sea, del debido respeto a la división de poderes, que es lo que estaría aquí en juego, de acuerdo a varias de las argumentaciones de ayer y que digamos, coinciden con lo que también ayer en la mañana ya decía el presidente. Es una invasión de facultades. Ahorita vamos a ver parte de lo que se dijo ayer en esa discusión, pero si te parece, Jorge Armando, arrancamos con el tema de la Guardia Nacional, hoy ampliamente tratado en la conferencia matutina por el presidente, porque en razón de varias cosas, de esta discusión entre el PRI y el PAN, pero también de que se le cuestiona, y esto es una cosa recurrente, ¿no? Que se habla de que cuando estaba en campaña el presidente y en otros momentos, él hablaba de que el ejército debería de regresar a los cuarteles, no hacer tareas que tengan que ver con asuntos de seguridad. Si bien es cierto esto, hoy el presidente también retoma escritos a partir de un libro que él escribió, el libro, ¿cómo se llama? A la salida, La ¿no? salida. Un libro de 2016, que escribió en 2016, en donde ya hablaba de cómo se tenía que aprovechar la infraestructura, la experiencia, la disciplina del ejército para tareas de seguridad. Esta es una parte. Si quieren, vamos a ver parte de esa lectura que hizo en esta mañana, y volvemos con otra parte, porque también, por otro lado, aceptó que sí cambió de opinión al llegar al gobierno. No debe desaprovecharse personal, experiencia, instalaciones para garantizar a los mexicanos el derecho a vivir sin miedos ni temores. Los tiempos han cambiado y es otra nuestra realidad. Este libro lo escribí en el 16, son 6 años. Por eso pueden acusar de lo que quieran mis adversarios, pueden inventar lo que sea, pero no pueden decir que sea yo incongruente. Se trata de aprovechar el conocimiento, la disciplina de esta fuerza, así como todos sus recursos materiales, vehículos, cuarteles e instalaciones, con el propósito de garantizar la seguridad de los mexicanos y serenar el país. Y esto que planteas es muy importante porque dice el presidente, claro, cambié de opinión en lo que hace a que el ejército siga colaborando en materia de seguridad pública, porque además
sabemos que es muy diferente la militarización que se planteó, por ejemplo, con Felipe Calderón en su momento, en donde el ejército ocupaba las calles, había las tanquetas, teníamos presencia militar permanente en ciertas regiones y además establecían los retenes, se disparaba en contra de civiles independientemente de que hubiera o no vinculación con el crimen. En contra de esa militarización estaba López Obrador, así como muchos de nosotros, en contra de una disposición del Ejecutivo de ir en contra incluso hoy atropellar los derechos humanos. Ahora tenemos presencia militar que es diferente, incluso los militares participando, construyendo aeropuertos, ¿eso qué tiene de riesgoso para la población civil? O participando en el Tren Maya, son cosas muy distintas. Aún así dice, claro, después del desastre, porque cuando llego, asumo las riendas del poder, me doy cuenta que sí hay un desastre así, ¿no? Y requerimos de los militares. Y además aprovechó, ¿no?, esta institución en términos de la ingeniería civil, dice, fue la que menos estuvo dentro del esquema de corrupción, o sea, la que más se salvaba dentro de la administración pública, porque las demás instituciones, todas carcomidas por negocios sucios, ¿no? Exacto, un poco pone el acento en de qué tamaño vio el problema una vez que ya estaba al frente del gobierno, en donde voltea a ver a la Policía Federal y a todas las demás instituciones de seguridad y el ojo cuadrado con lo que habían dejado los gobiernos anteriores y de qué manera, además, esto con el antecedente que él ya veía desde afuera de cómo venían operando. Habló, por ejemplo, de los ataques selectivos, ¿no? En donde ciertos grupos del crimen organizado eran favorecidos, otros no, y bueno, todo este contubernio del que ya hemos conocido. Vamos a ver parte de lo que dijo sobre este reconocimiento que hace de por qué en su momento cuando llega ya al poder ejecutivo el presidente López Obrador, de pronto dice, no, sí, tenemos que echar mano de toda esta estructura y tenemos que institucionalizar. ¿Cambió usted de opinión? Sí, sí, cambié de opinión, ya viendo el problema que me heredaron. ¿Cómo enfrentar el problema de la inseguridad? Sí sabía yo desde el principio y estoy absolutamente convencido que la paz es fruto de la justicia y eso es la base de la política de seguridad. Pero imagínense qué íbamos a hacer con la Policía Federal, cómo estaba. Lo que había era un combate a bandas de narcotráfico de manera selectiva. Por ejemplo, me tocó en campaña ver cómo ametrallaban a un grupo de supuestos delincuentes en Tepic, ¿sí? Estaba yo ahí. Y se supone que no debía la Marina actuar. Pues ahí está lo que plantea el presidente, operaciones selectivas, incluso en contra de la población civil. Y bueno, pues se refiere a este caso de Nayarit, que por cierto estaba ahí cuando andaba en campaña. Y a propósito de Antonio Echevarría, este panista que dejó la gubernatura en Nayarit, le reconoció en su momento, dijo, nos dejas un estado mucho más en paz que antes y se cometían este tipo de operaciones arbitrarias y el propio ya hoy exgobernador panista le reconocía al presidente López Obrador el cambio en la estrategia en el combate a la inseguridad. Y entonces vamos a escuchar algo más de este fragmento en donde el presidente habla en específico. El video. Lo que vivió, ¿no? Ah, tenemos el video. Tenemos el video que él muestra de cómo se presentó la noticia de lo que él después dijo. No, aquí rafaguearon a los muchachos, es decir, hubo una operación deliberada que además fue encubierta, como muchas veces ocurrió, ¿no? Como en la película, en este documental que narra en Nuevo León justamente con estos jóvenes, hasta los dientes que después de haberlos asesinado, los armaron y hicieron el montaje para criminalizar a los muchachos. Algo así más o menos. Vamos a ver.
Juan Francisco Patrón Sánchez, alias el H2, líder en Nayarit y el sur de Sinaloa del grupo delictivo fundado por los hermanos Beltrán Leiva, fue abatido la noche de este jueves en un enfrentamiento con elementos de las Fuerzas Armadas en la ciudad de Tepic, Nayarit. El Gabinete de Seguridad Nacional confirmó la identidad de Patrón Sánchez. En el operativo participaron fuerzas especiales de la Armada de México, quienes abatieron al presunto delincuente. El operativo comenzó cerca de las 8 de la noche en el sur de la capital nayarita, cerca del Libramiento a la ciudad. Un helicóptero Black Hawk de la Secretaría de Marina Armada de México sobrevoló la colonia Lindaviste y desde las alturas disparó en contra de una célula que agredió a los efectivos. Yo tuve información de que habían Reportes asesinado a oficiales jóvenes. indican que 7 Y lo personas denuncié. más murieron durante esta refriega. Al día siguiente, que habían asesinado a jóvenes. ¿Quién era el presidente? Pues, ¿Quién era el presidente? Y constantemente refiere precisamente a ese tema, la orden que se daba por parte del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, a tal grado que ahora que asume el poder en esta 4T, en este sexenio, dice, pues, revisé los perfiles de los secretarios de la Defensa y de la Marina, y también habla muy bien de estas corporaciones porque indica, pues son pueblo uniformado, revisé de dónde venían, y la mayoría, pues hijos de campesinos, de obreros o de militares. Entonces, de entrada, por eso el presidente dice, este ejército no es igual al de otros países. Es un ejército que tiene una vocación de causas sociales y por eso ha asumido las tareas que le ha encomendado, que son muchas y algunos se molestan, pero al final del día está funcionando. Entonces, revisó los perfiles, incluso vio el tema de la religión, el deporte que les gustaba, qué tan honestos, cuántas faltas tenían, si habían sido arrestados, y es parte de lo que encontró. Vamos a ver. lo elegí porque en todos los cuestionarios aparecía y lo que salía de general Sandoval, entre otras cosas, era incorruptible. Cuando triunfó ya se tenía una propuesta de gabinete, pero faltaba Defensa y Marina. Y dije, vamos a esperar y en su momento voy a presentar una terna, voy a revisar una terna, dije. Y en los dos casos lo vieron bien. Entonces, pero así fue el proceso. Yo no los conocía, tuve que meterme a hacer la investigación. El almirante Ojeda había escrito un libro en los años 80 en contra de la corrupción. Ahí está el recuerdo. Yo no sé si había detallado cómo es que los había elegido, cuáles fueron sus consideraciones. Creo que en algún momento, ¿no? Había hablado de Sandoval, pero bueno, ahora los juntó a todos en función de toda esta discusión. Pero bueno, volviendo a las primeras planas que tenemos, justo el tema de la propuesta por parte de una diputada del PRI, dice PAN y PRD dan un ultimátum al PRI por este tema de la iniciativa de extender el plazo del ejército en las calles, y le dicen que si no echa para atrás esa iniciativa o si no vota en contra, entonces se va a romper la alianza legislativa cuando menos. El Excelsior trae, por su parte, que Rubén Moreira sí contestó. El PRI dice, destaca en sus 8 columnas, ahí lo podemos ver, pide PRI al PAN y al PRD respaldar el ejército en las calles, y el coordinador de la bancada, Rubén Moreira, convocó a las dirigencias de estos dos partidos a leer, debatir, sumarse y respaldar la iniciativa presentada por la diputada Yolanda de la Torre. Debemos olvidarnos, dice Moreira, de las polarizaciones y asumir una responsabilidad de Estado. Bueno, esto es el escenario frente al cual pues el presidente hoy dice, pues qué bueno que el PRI está rectificando y en todo caso que se divorcien si es necesario, porque en esta alianza están deshojando la margarita, jugando al me quiere, no me quiere,
Porque al mismo tiempo que Moreira plantea esto de que haya un apoyo, Alito, que es el presidente del partido, que también es diputado federal, indica, bueno, pues vamos a sentarnos con el PAN otra vez a dialogar para que no se vayan a enojar. Entonces, pues es también un desastre lo que se está viviendo. En medio de esta discusión está el proceso de desafuero en contra del propio Alito. Él es capaz de negociar cualquier cosa, hay que decirlo, ¿no? Entonces se está contaminando pues el trabajo legislativo de la oposición. Y bueno, pues entonces el presidente dice, en todo caso, rectifique el PRI, que apele a sus principios, que se dé este divorcio y cada quien para su casa, lo que implicaría pues también algo impresionante hacia el 24. A ver, si en el Estado de México no se están poniendo de acuerdo para un candidato o candidata, ya los priistas tienen su candidata o posible candidata, lo mismo los panistas, pues es un desastre. Sí, no, pero además, más allá de temas políticos, justamente lo que ahora pone en el centro nuevamente el presidente es, a ver, hay temas que no se pueden sujetar a el estira y afloja de los partidos políticos, a los intereses de grupo y de los partidos políticos o electorales. El tema de la seguridad no se puede sujetar a eso. Por eso hoy, fíjate, el presidente no solamente le habló al PRI, sino también al PAN. Vamos a ver qué dijo sobre el PRI y ahorita vemos lo del PAN. ¿Hace bien el PRI en rectificar? Es que desde Salinas se empanizaron. Bueno, esos son llamados. Yo diría, es muy difícil pedirle a un partido político que deje de actuar como partido político, porque ya sabemos que la realidad se impone y sí hay negociaciones, sí hay acuerdos y sin duda tendrá efecto el amago, ¿no?, que hace el PAN de si ustedes apoyan esto, nosotros ni a la esquina. Ahora, no solo es que una diputada federal priista haya propuesto la iniciativa, seguramente la introdujeron, o sea, la propia dirigencia, la coordinación parlamentaria. No es como que una casualidad, eso, ¿no?, que se le ocurrió a esta diputada Yolanda Latorre presentar su iniciativa para prolongar la presencia del ejército en las calles, sino pues es una operación planificada. Yo creo que también están midiendo el agua a los camotes y todo cuenta, todo juega, sobre todo ya en el escenario o en la antesala del 24. El presidente habló de algo más, ¿no? Sí, decíamos que también se dirige al PAN el día de hoy justo, y aquí vemos, por ejemplo, la primera plana de Milenio, que dice, cuando habla de lo del PRI, dice, el PRI no cede con su plan militar, de alguna manera asumiendo la posición del PAN, ¿no?, sobre que se está militarizando el país, y dice, pese a rechazo de aliados. Y este tema, ¿no?, de se está militarizando, que es la posición que ha asumido el PAN, el PRD, hoy el presidente dice, a ver, no, ahí también dejémonos de politiquerías y vámonos contra los datos y contra la realidad, qué está pasando en los estados y de qué manera están contribuyendo la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas para pacificar esas zonas. Vamos a ver. Estaba yo dándoles a conocer de cómo estamos actuando en Guanajuato, en Jalisco, en todos lados. No estamos viendo, aquí gobierna el PAN, aquí no va la Guardia Nacional, aquí no va a estar el Ejército. Es de los estados en donde hay más presencia de la Federación, porque se necesita, porque nos interesa la gente. Claro que tenemos diferencias políticas, pero estamos hablando de seguridad del pueblo, de la gente. ¿Cómo se atreven a condicionar el apoyo en materia de seguridad? Pero además, muy contradictorios, porque en realidad su pensamiento en esta materia tiene que ver con la mano dura, con el autoritarismo. Para ellos el problema se reduce al uso de la fuerza, ya lo han demostrado, y ahora resulta que no quieren la supuesta militarización. ¿Quién declaró la guerra? Pues ahí está, que con su PAN, que con su PAN se lo coman. Y sí, ¿cuál sería la alternativa que plantea el PAN, el Partido de Acción Nacional? O sea,
que el ejército regresa a los cuarteles y le dejamos el país a los criminales, le dejamos a la delincuencia organizada. O sea, habría fiesta por parte de los grupos de la delincuencia si el ejército se va, si desmembran, si quitan a la Guardia Nacional. O sea, es una irresponsabilidad absoluta. Pero bueno, a propósito de esto y de la seguridad, otro tema clave es la prisión preventiva oficiosa. Quiere decir que los delincuentes, incluso los que tienen que ver con el narcotráfico, con homicidios, con feminicidios, hoy en día, de acuerdo al artículo 19, pues no hay discusión. El juez tiene que aplicar la prisión preventiva oficiosa. En medio de este debate, ya algunos ministros se han pronunciado. El ministro ponente es el que quisiera derribar este artículo constitucional, pero pues no es competencia de los ministros. Hay que destacar, esto tendríamos que tomarlo con un tanto de precaución, porque lo que sabemos son los pronunciamientos, no se ha dado la votación, Así es. Cómo se está perfilando la argumentación de cada uno de los ministros, ya claramente en contra de este proyecto, es decir, para que siga vigente el artículo 19 en sus términos. Está Yasmín Esquivel Moza, Loretta Ortiz, Alberto Pérez Dayán y obviamente el ministro ponente, Luis María Aguilar Morales, está defendiendo su proyecto. Y en el caso de Juan Luis González Alcántara, que lo ponemos ahí como a favor del proyecto, ha habido pues una suerte de confusión, porque por un lado indica el artículo viola derechos humanos, pero por el otro también está reconociendo que los ministros no pueden cambiar la Constitución, no la pueden eliminar, un artículo, ¿no? Sí, es interesante esto que dices, porque ese es el caso que en donde algunos dan como cifra que son 3 los ministros que ayer se pronunciaron en contra de este proyecto, y otros, por ejemplo, La Jornada, hoy ponen 4 ministros rechazan invalidar la prisión oficiosa. En los argumentos, efectivamente, como dices, están estas dos partes con respecto a este ministro González Alcántara Carranca, en donde pues sí valida, pero no valida. Bueno, vamos a ver finalmente cuál es su votación. Lo que sí sabemos es que van estos posicionamientos, hoy se darán los otros, se supone que hoy se va a votar. Hay que recordar que se requieren 8 votos, ¿no? 8 votos de los ministros para que esto pase, pero por lo pronto pues está ahí pues justamente la discusión, no del fondo de lo que sería el artículo que quieren cambiar, sino de forma, les corresponde o no les corresponde, y de esto vamos a hablar con alguien, ¿no? Exactamente, con un diputado federal de Morena, también especialista en Derecho. No sé si lo tenemos o qué hacemos. De una vez lo presentamos a Leonel Godoy, diputado federal de Morena. Diputado, te habla Jorge Armando Rocha, conmigo Azul Alzaga, como siempre en las mañanas 360. ¿Cómo estás, diputado? Bien, buenos días, qué gusto saludarte, Armando y Azul. Muy buenos días. Un placer. Diputado, pues, ¿cómo ves la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Sería un precedente muy negativo, muy negro en la historia de México, que los ministros digan qué artículo aplica o no de la Constitución. Deben de ser garantes de la Constitución, ni modo que le estén ahora sí que arrancando hojas a la Constitución mexicana. Sí, efectivamente, yo creo que el asunto es muy claro y parece ser que así va la tendencia de que un poder constituido, como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no puede modificar las atribuciones que el poder constituyente le da a la Constitución. O sea, sería absurdo que la Corte declarara inconstitucional a la Constitución. Cualquier cosa que esté en contradicción, cualquier cuestión que tenga la Constitución que sea de debate y de modificación, eso le corresponde solo al Poder Constituyente, no a un Poder Constituido, y el Poder Constituyente, de acuerdo al 135, lo integran el Congreso de la Unión y los Congresos de los Estados. Así es de sencillo, y efectivamente la Corte tiene la obligación de velar por la inviolabilidad de la Constitución. Yo no le veo mucha discusión, todo lo demás son argumentos que tienen que ver con la prisión preventiva oficiosa, pero que ese es motivo de otro debate, no de la inviolabilidad de la Constitución. De un debate al final legislativo. Hay otro tema también ahí en el fondo, diputado Leonel Godoy, perdón,
¿Qué tiene que ver sobre qué pesa más o qué está por encima de qué? La Constitución sobre los tratados internacionales, o los tratados internacionales tendrían que sujetar a la Constitución. Este es otro de los argumentos que se dieron ayer, que no hablan del fondo, sino de la forma. Estaríamos viendo entonces que la discusión se perfila para quedarse en este nivel, digamos, en la forma, y no entrar al fondo, que es materia legislativa. Bien dicho, Azul. El tema de fondo, que es la prisión preventiva oficiosa, es materia de otro debate que puede ser incluso también en la Corte. Pero fundamentalmente en el tema ya de la obligatoriedad de la prisión preventiva oficiosa para determinados delitos que están en el 19 constitucional, eso sí le corresponde al Congreso de la Unión y a los congresos de los estados, esto es al Poder Constituyente. Ahora bien, el tema de la Guardia Nacional, que es muy importante también y que fue retomado hoy por el presidente López Obrador, a tal grado que dice, si es necesario, priistas y panistas, que se divorcien, y sobre todo en torno a la presencia del ejército en las calles, de acuerdo a esta iniciativa que el PRI está colocando en la mesa para que este proceso sea cuando menos hasta el 28, que los militares sigan en labores de seguridad pública. Diputado, ¿qué lectura tienes? Porque además esto pasa sin duda por una serie de posturas no muy claras. Por un lado, el coordinador parlamentario Rubén Moreira diciendo sí apoyaríamos esto, el PAN amagando, el propio presidente del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, diciendo, bueno, vamos a revisar. ¿Crees que realmente sí habría un divorcio? Sobre todo porque estás tú ahí en la Cámara de Diputados y has visto cómo opera este bloque que dijo moratoria y no vamos a cambiar nada, no le vamos a ayudar al presidente. Bueno, primero yo quisiera, si me lo permiten, Armando, algunas precisiones. En la izquierda siempre hemos estado en contra de la militarización y creo que el presidente sigue manteniendo esa posición. Es falso que hoy en la mañana se retractó de esa postura. Él de lo que dijo que era necesario revisar y que estaba por qué continuara es efectivamente, como tú muy bien lo dices, Armando, de que siga todavía las Fuerzas Armadas en las calles colaborando en la seguridad pública del país. Esa es una cuestión. Y otra es decir que se está militarizando a la Guardia Nacional. Eso es falso absolutamente. Porque además algunos conductores, yo he escuchado, por ejemplo, a Carmen Aristegui, que siempre se refiere a la adscripción o a la incorporación de la Guardia Nacional al Ejército, y eso es falso. Es absolutamente falso. La incorporación operativa y administrativamente de la Guardia Nacional es a la Secretaría de la Defensa Nacional, que es diferente al Ejército. El Ejército es una de las corporaciones que están en ámbito de la Secretaría de la Defensa Nacional, no es la única, no solo esa institución, también está la Fuerza Aérea Mexicana, que es otra fuerza armada, y están las defensas rurales, que es una policía campesina, civil. Esta está incorporada ahorita, de acuerdo a la ley orgánica de la Secretaría de la Defensa Nacional, en funciones y operando a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, no confundir Secretaría de la Defensa Nacional con Ejército, que muchos conductores lo hacen o con ignorancia o con mala fe. La Guardia Nacional no se incorpora operativa y administrativamente al Ejército, se incorpora operativa y administrativamente a la Defensa Nacional, a la Secretaría de la Defensa Nacional, que es una dependencia de la Administración Pública Federal, que como tú sabes, el Ejecutivo es indivisible, es unipersonal, y todo lo que él tiene como instituciones o como dependencias para que lo apoyen, pues es porque él es el que los manda y él decide. También quisiera decir que la Guardia Nacional seguirá siendo civil no solo por eso, no solo porque seguirá adscrita de acuerdo al 21 constitucional a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sino porque además no se modifican sus atribuciones, que es lo que hace, es lo que le da la naturaleza jurídica a alguna institución o algún órgano. Las atribuciones de la Guardia Nacional siguen siendo exactamente las mismas. ¿Y cuáles son estas? Pues las que tiene cualquier policía preventiva, como primer respondiente,
como quien resguarda el lugar de los hechos, como quien ejecuta mandamientos judiciales, como quien patrulla, como quien vigila, como quien previene el delito. Esas son las atribuciones de la Guardia Nacional y siguen siendo las que estaban antes de este debate que tuvimos el fin de semana y que se aprobó las modificaciones a 4 leyes. La de la Ley Orgánica de la Administración Pública, la de Ascensos, la de la Secretaría de la Defensa Nacional y la del Ejército. Entonces, ese tema yo creo que también está claro que la Guardia Nacional seguirá siendo civil, independientemente que operativa y administrativamente vaya a depender ahora de la Secretaría de la Defensa Nacional. Son las precisiones que quisiera hacer. No, Armando y Azul. muy importantes precisiones. Diputado Leonel Godoy lo mencionaba, de hecho, el presidente también hoy en la mañana cuando decía sería una de las ramas dentro de defensa de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, con su carácter civil. Y con todas estas precisiones que haces, que es importante porque sí, efectivamente, de pronto el diablo está en los detalles y en la forma de frasear las cosas. Se llega a una conclusión o a otra, sobre todo con un referente muy claro histórico que tenemos sobre el término militarización en México y en América Latina, las implicaciones que eso tiene, ¿no? Entonces, ver, digamos, el fondo de lo que va a significar operativamente, en términos reales, este movimiento administrativo y operativo es muy importante entenderlo ahora y entenderlo después en función de cómo comuniquen el aterrizaje que eso va a tener. Sí, yo creo que el debate va a continuar, pero si definimos claramente los conceptos, pues este debate va a tener fondo de un debate honesto de cara a la nación o un debate de mala fe. Reitero que no se militariza la Guardia Nacional, que la Guardia Nacional no se incorpora al Ejército, sino a la Secretaría de la Defensa Nacional y que sus atribuciones siguen siendo las mismas, fueron intocadas con esta reforma que se aprobó el sábado en la mañana en la Cámara de Diputados y que ya está en el Senado. Tu postura sobre la iniciativa del PRI para que se prolongue la presencia de las Fuerzas Armadas como coadyuvante en materia de seguridad pública hasta el 2028. ¿Cuál sería, diputado? Y en su caso, porque es una preocupación, ¿no habrá una negociación por debajo del agua? Por ejemplo, Alito, que estaría buscando que no proceda su desafuero. Entiendo que formas parte de la sección instructora a propósito que va a revisar este asunto. ¿No va a contaminar los trabajos legislativos y esta situación o este tema en particular, el tema del desafuero de Alito? Bueno, primero en el tema de la iniciativa del PRI, de una diputada del PRI, pero que ya es apoyada por el coordinador del grupo parlamentario, Rubén Moreira. Primero esta prolongación o esta extensión de que está en el transitorio de la reforma constitucional al 21, que terminaba en el 24, que se extienda hasta el 28, nos parece positiva. Precisamente parte de lo que estaba planteando el presidente era su preocupación porque la Guardia Nacional quedara al garete en el 24 y creemos que con esta propuesta del PRI, aparte de la que ya aprobamos, de las reformas leyes secundarias, se pueden armonizar y pueden servir para fortalecer, preservando los derechos humanos de la población con la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, que ahí hay una diferencia también de fondo con lo que hizo Felipe Calderón. Felipe Calderón sacó a las calles a las Fuerzas Armadas sin una reglamentación previa, sin legislación previa al respecto. Y en el caso del presidente, lo que hizo fue regular la actuación de las Fuerzas Armadas en las calles, subordinada siempre al mando civil. Bien. Diputado, pues muchas gracias. Nos quedamos al pendiente también lo del tema político, si podría contaminar el posible desafuero de Alito. Bueno, yo creo que ahí hay un problema de fondo, Armando y Azul. Hay que decirlo con claridad. La sección instructora está integrada por 4 miembros. Entonces, esa integración hace que, lo dije yo en la comisión permanente, se requiere que ahora el PAN actuara democráticamente y defendiendo la transparencia en este país y votara con nosotros en su momento el dictamen donde solicitaríamos el desafuero. No ha ocurrido así.
salieron a decir que si nos tocan a uno, nos tocan a todos, pues eso auguraba y está ahorita en la cancha, sí, el empate. Y el empate significa congelar esa solicitud que hizo el fiscal general de justicia de Campeche, que yo creo que también este fiscal debió de haber visto primero los tiempos y el contexto legislativo antes de presentar su solicitud. Pues nos diste la nota. La nota nos estás dando, no va a proceder el desafuero, habrá empate, no, se va a quedar congelado el tema del delito. No, mientras el PAN siga teniendo la posición de decir que si tocan a uno, tocan a todos. Y bien, por la forma en la que está constituida esta sección instructora. O sea, son porque también hay partidos. otros casos. Fíjate qué interesante. Los desafueros que ha habido en esta época del presidente han sido desafueros de legisladores de la coalición. El diputado, no recuerdo su nombre, acusado de abusos sexuales, Huerta se apellida, y que era de Morena, y el caso de Mauricio Toledo, que era del PT. En esos casos sí ha actuado la oposición procedente. En estos casos y otros que pudieran venir, como del cártel inmobiliario, pues obviamente ellos han fijado una posición que se llama, si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Entonces yo por eso llamaba en la permanente al PAN a que fuera congruente, que no lo es, nunca lo ha sido, entre su discurso falso de defender el combate, de defender el Estado de Derecho y combatir la corrupción. En los hechos no votan así. Y han dicho lo mismo, porque ellos tienen una cabeza de vaca, no se diga a García Luna, y ahora a gente del cártel inmobiliario. Entonces, esos son temas que tienen que debatirse en el contexto actual, pero en este momento la posición del PRI y del PAN van juntas y la posición nuestra somos dos, está 2-2, entonces está empatado. En este momento, en el contexto, sin ya la discusión, yo solamente estoy especulando. Sí. Pues bueno, pero ya es mucho, es una muy buena radiografía del escenario en el que se va a dar esta discusión y creo que hay que tomarla en cuenta. Pues, diputado Leonel Godoy, le agradecemos mucho. Hay una salida, Zuli, Armando, que se puede plantear, que es modificar, hacer una reforma a la integración de la sección instructora para que se integre por 5, por 3, 5, 7, 9, 11. Pues no, como cualquier 2, 4, 6. Como cualquier órgano colegiado, el INE, la Corte, por eso son nones, exactamente. Exactamente. Pues están blindando la oposición, de acuerdo a lo que nos dices. Diputado, un placer, el espacio está abierto, muchas gracias. Gracias a ustedes, muy buen Armando, día, por darme espacio en su programa. Diputado federal de Morena, Leonel Godoy. Así es. Pues, es que dio nota, nota esto, Sí, muy importante lo del desafuero de Alito, que pues nos adelanta. Quizá no vaya a poder ser por toda esta circunstancia. Bueno, vámonos porque es día del Pulso de la Salud, es martes, cosas importantes se dijeron el día de hoy. Vamos con esos temas.